La criatura de Frankenstein en la feria, novela original, capítulo 1, la llegada del forastero. El pueblo ardía en luces anaranjadas, calabazas huecas con sonrisas mal talladas, colgaban de los techos y los faroles parecían ojos vigilantes. El aire olía a azúcar quemada, manzanas caramelizadas y un poco de humo de antorcha. Entre el bullicio, los tambores de una comparsa marcaban un ritmo torpe, demasiado festivo para lo que estaba por suceder. La criatura avanzaba lentamente, envuelta en harapos húmedos, arrastrando sus botas pesadas sobre el empedrado. Nadie gritó, nadie retrocedió, más bien lo miraron con cierta curiosidad, como se mira a un hombre disfrazado con demasiado entusiasmo. Una mujer le susurró a su esposo: «Mira, cariño, el disfraz más realista de la feria». Las carcajadas se mezclaban con chillidos falsos de las atracciones, el tren fantasma, la casa de los espejos, el hombre que pretendía ser lobo aullando con voz quebrada. La criatura se detuvo un instante frente a la rueda de la fortuna, donde las luces parpadeaban como estrellas borrachas. Levantó la cabeza como si buscara reconocer algo, pero solo encontró reflejos distorsionados de un mundo que no lo temía. Una pareja pasó junto a él con un vaso de vino especiado en la mano. ¡Qué talento!, dijo ella. «Hasta el olor es convincente». «Y ni habla», añadió él, antes de perderse entre los puestos del tiro al blanco. La criatura permaneció quieta, recibiendo esas miradas sin saber si aquello era burla o aceptación. Por primera vez en años no era un monstruo, era el disfraz perfecto. Al fondo, un pregonero anunció con voz rasposa: «Pasen a ver lo que nunca han visto, lo grotesco, lo imposible, lo que desafía a la razón». El eco de esas palabras pareció llamarlo. La criatura dio un paso, luego otro hacia la carpa donde las promesas de lo imposible se convertían en atracción barata. Nadie se apartó de su camino, al contrario, algunos lo siguieron con palomitas en la mano, convencidos de que formaba parte del espectáculo. Y así, bajo la risa fácil y la música chirriante, el forastero se confundió con la feria como una sombra demasiado corpulenta para ser ignorada, pero demasiado perfecta para no ser aplaudida. La criatura de Frankenstein en la feria, capítulo 2, el monstruo de exhibición. El director de la feria era un hombre rechoncho, con bigote encerado y chaleco que olía a naftalina y vino barato. Tenía el ojo entrenado para reconocer aquello que provocaba morbo, y al ver a la criatura pensó que había encontrado oro puro. No dudó un instante. «Ni maquillaje, ni máscara, realismo puro», murmuró chasqueando los dedos con entusiasmo. Ya veía las monedas tintinear en su caja. En cuestión de minutos, el forastero fue conducido tras la carpa principal. El personal, acostumbrado a disfraces de vampiros y esqueletos de papel maché, lo observó con una mezcla de recelo y fascinación. Uno de los tramoyistas susurró: «Parece demasiado real. ¿Por eso venderá?», respondió el director mientras se ajustaba el sombrero de copa. Con una eficiencia casi cómica, lo instalaron en una jaula teatral reforzada con barrotes de hierro pintados de negro. Alrededor colgaron telones rojos gastados y focos, como si fueran a estallar en cualquier momento. La criatura permaneció inmóvil,
apenas respirando, aceptando el encierro como quien reconoce un destino inevitable. El director, sin embargo, enfrentaba un dilema de mercadotecnia. Caminaba en círculos frente al cartel que debía anunciar la atracción estrella. Criatura sin nombre, eso no vende. Engendro anónimo suena a circo barato, más barato que el mío y eso ya es decir. Se detuvo chasqueando la lengua. Claro, Frankenstein, aunque el pobre doctor sea el verdadero, el público nunca lo recordará. A la gente le gusta simplificar, que el monstruo se llame como su creador, ironías de la mercadotecnia. Así quedó bautizado el espectáculo, el monstruo de Frankenstein. Más allá de la imaginación, los impresores trabajaron a toda prisa, llenando de panfletos las calles empedradas. Nadie protestó por la inexactitud. La verdad rara vez importa cuando se trata de vender. Cuando encendieron las luces de la carpa, las primeras familias se arremolinaron frente a la jaula. Algunos rieron, otros aplaudieron, unos pocos se encogieron de hombros. Todos, sin excepción, se convencieron de estar viendo al monstruo más convincente de la feria. La criatura no se movía, no gruñía, no hablaba. Su silencio se volvió parte del encanto, el realismo absoluto. Algunos visitantes, entre carcajadas nerviosas, juraban que respiraba de verdad. Otros murmuraban que habían visto parpadear esos ojos muertos. El director, tras bambalinas, se frotaba las manos satisfecho. La ignorancia siempre paga entradas dobles. Llamaremos Frankenstein a quien no lo es y el público lo agradecerá. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 3. Marionetas y sombras. La feria de día era una sucesión de risas, algodón de azúcar y música chirriante de organillo. Pero al caer la noche, los pasillos entre carpas se convertían en un laberinto de penumbras mal iluminadas por faroles que parpadeaban como si respiraran. Fue entonces cuando la criatura conoció a sus nuevos compañeros. El primero fue el ventríloco. Su sombrero raído cubría unos ojos hundidos que parecía no haber dormido en décadas. En su regazo descansaba un muñeco con la sonrisa fija y los dientes demasiado afilados. Nadie pudo asegurar si el muñeco movía los labios por simple técnica o por voluntad propia. En una de esas demostraciones privadas, el ventríloco dejó escapar una frase sin abrir la boca. Bienvenido, colega. Aquí todos somos piezas en manos ajenas. El muñeco rió con un eco hueco que no coincidía con la voz de su dueño. Después estaba la vidente ciega, sus ojos lechosos como cristal empañado. Parecían observar más que cualquier mirada viva. Sentada entre velas torcidas, acariciaba una baraja manchada de cera. A cada paso que la criatura daba, ella murmuraba algo apenas audible. Sombras largas, fuego, sangre en la lona. Los demás trabajadores preferían no escuchar, porque cada presagio suyo terminaba cumpliéndose con exactitud incómoda. El hombre fuerte, en contraste, debería haber sido un muro de confianza. Sus músculos parecían forjados en hierro, pero temblaba ante cualquier sombra
que cruzara el campamento. Bebía agua con manos temblorosas y miraba de reojo la jaula donde la criatura pasaba las noches. Más de una vez lo sorprendieron murmurando plegarias en voz baja, como si temiera que algo o alguien lo desgarrara de un golpe. El ambiente de la feria se tensaba. Los espejos deformantes reflejaban figuras que no estaban allí, rostros desconocidos, siluetas más grandes de lo que permitía la física. Algunos visitantes juraban que al entrar solos al laberinto salían acompañados, aunque sus acompañantes desaparecieran antes de cruzar la última cortina. El director, siempre con un cinismo práctico, lo atribuía al poder de la sugestión y al vino barato. Pero los murmullos se acumulaban. Una noche, mientras los tragafuegos practicaban las llamas, se alargaron más de lo natural, dibujando sombras de garras en las paredes de la carpa. Uno de los aprendices gritó al sentir que algo lo sujetaba por la pierna, pero al iluminar el suelo solo hallaron la marca de dedos carbonizados en su pantalón. El director se limitó a aplaudir. ¡Perfecto! Eso venderá todavía más. Entre todo este desfile de anomalías, la criatura permanecía en silencio, inmóvil, como si el bullicio no lo rozara. Pero los demás trabajadores empezaban a notarlo. Los espejos no lo reflejaban del todo. La vidente no lograba sacar carta alguna cuando él estaba cerca, y el muñeco del ventrílocuo inclinaba la cabeza cada vez que sus pasos resonaban en la carpa. En ese universo de freaks y fenómenos, lo verdaderamente perturbador era que quizá la criatura no fuera la mayor rareza de todas. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 4, primer grito en la carpa. El grito partió la noche como un cuchillo. No fue terror fingido de esos que tanto abundan en la feria. Fue un alarido crudo, desgarrado, con un temblor que hacía callar incluso al órgano chirriante que tocaba sin descanso. La música murió de golpe y las luces titilaron como si hubiesen escuchado el espanto. Tras bastidores, el aire olía a sangre fresca. Entre cajas de utilería y cortinas polvorientas yacía el cuerpo del malabarista. Su sonrisa, pintada con carmín barato, se mezclaba ahora con un tajo que le cruzaba el cuello de lado a lado. Lo extraño no era la herida demasiado perfecta para ser accidente, sino el modo en que las articulaciones estaban torcidas, como si alguien lo hubiera manipulado como a una marioneta rota. Los primeros en llegar fueron los tragafuegos. Uno de ellos soltó su antorcha y casi incendia una cortina, mientras murmuraba con voz hueca: ¡El monstruo salió de su jaula! En cuestión de minutos, el rumor corrió como pólvora. Los visitantes, aún con los boletos húmedos en las manos, repetían la historia adornándola. Como lo vieron caminar bajo la luna, que gruñía como un animal, que sus manos estaban cubiertas de sangre, el director, sudando bajo el sombrero de copa, no ayudó en absoluto. ¡Silencio!, ordenó
pero su voz tembló más de lo debido. No os dejéis llevar. Seguro es un truco, un accidente teatral. Sin embargo, todos miraron hacia la jaula. Allí estaba la criatura, inmóvil, como siempre, con la sombra de los barrotes marcándole el rostro. No había rastro de violencia en su postura, ni señales de haber huido, pero en la feria los hechos importaban menos que las sospechas. El ventríloco apareció con su muñeco en brazos. El títere habló con una voz chillona. ¡Claro que fue él! Nadie más tiene manos tan grandes para hacer pedazos a un hombre. El muñeco rió, aunque el ventríloco nunca movió los labios. La vidente ciega se acercó arrastrando los pies, murmurando entre dientes: No es él, la sombra detrás de la sombra. El hombre fuerte, pálido, trató de cubrir el cadáver con una lona, pero sus manos temblaban tanto que apenas logró tapar un brazo. Cada vez que veía el cuerpo, parecía que sus músculos de hierro iban a quebrarse. Los visitantes comenzaron a empujar las salidas, tropezando con bancos. El bullicio se volvió histeria colectiva, risas nerviosas, llantos, gente jurando que la feria estaba maldita. La criatura, mientras tanto, permaneció inmóvil en la jaula, ni un paso, ni un gesto, solo ese silencio pesado que lo envolvía todo. Y sin embargo, en lo más profundo de la carpa, más allá del cadáver y de los susurros, algo parecía respirar, un roce sutil entre lonas, como uñas arrastrándose por la tela, un suspiro que no pertenecía a nadie visible. Eso fue el verdadero origen del pánico, la certeza de que aún con la criatura encerrada había algo más allí adentro, algo que miraba desde la sombra, esperando su turno para salir. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 5. Detective improvisado. El cadáver del malabarista fue retirado a empellones, cubierto con un lienzo que apenas disimulaba la rigidez grotesca de sus extremidades. El director intentó declarar aquello como parte del espectáculo, hasta que vomitó en una cubeta, perdiendo toda autoridad. El caos se extendía, pero en medio de él la criatura se movió con calma, como quien sigue un guión secreto. Sus pasos pesados resonaron en los tablones húmedos. Se agachó junto al rastro oscuro que manchaba el suelo. No necesitaba palabras, bastaba la manera en que sus dedos torpes pero atentos rozaban las huellas impresas en acerrín. Botas grandes, demasiado grandes para un malabarista menudo. El detalle flotaba en la penumbra como una acusación muda. El ventríloco observaba desde una esquina, sosteniendo a su muñeco en brazos. El títere abrió la boca con un chasquido. El muñeco juega detective, ¿quién lo diría? ¿Sherlock con costuras? El muñeco rió de manera desgarradora, pero la criatura siguió caminando, ignorando la provocación. Se inclinó sobre un charco espeso que todavía olía a hierro caliente. Hundió un dedo en la sangre coagulada y luego lo llevó a la nariz. El gesto hizo
que algunos trabajadores retrocedieran con repulsión, como si esperaban verlo devorarla, pero lo único que hizo fue alzar la mirada hacia el techo, hacia las sombras que parecían latir como un corazón enfermo. El hombre fuerte, sudoroso, se apresuró a hablar. Yo no he sido, estaba en la barra de pesas entrenando, todos lo saben. Nadie lo había acusado aún, pero el pánico lo delataba más que cualquier prueba. Sus nudillos estaban enrojecidos, como si hubiese golpeado algo con furia. La vidente ciega apareció tambaleante, murmurando con voz hueca: «Todos guardan un secreto y todos sangrarán por él». Nadie quiso escuchar, pero el eco de sus advertencias quedó flotando en el aire como una sentencia inevitable. La criatura caminó entre ellos como un policía improvisado, ridículamente serio en su silencio. Revisó los cajones de utilería donde halló cuchillos de goma, espadas dobladas y entre ellas una hoja real manchada. Nadie admitió pertenencia alguna. El director balbuceó: Eso es atrezo de lujo, realismo, ya saben, el público exige más. Sus palabras eran tan vacías como los ojos del muerto. Uno a uno, los trabajadores comenzaron a verse entre sí con sospecha. El tragafuegos, que bebía queroseno como si fuera agua, tenía manchas negras en las manos. El domador de ratas tenía mordidas recientes en los brazos, demasiado profundas para simples accidentes. El ventríloco acariciaba el cuello del muñeco con ternura, como si ocultara más que pintura. La ironía era grotesca. El ser que todos señalaban como monstruo era ahora el único que parecía seguir un método. Pasos pesados, mirada fija, gestos pausados. En esa feria decadente, él era el único que actuaba con la lógica de un detective, aunque sus cicatrices y su silencio lo condenaran siempre como sospechoso. La noche terminó con una imagen absurda y perturbadora. La criatura vigilando la escena del crimen con la solemnidad de un Holmes mal cocido, mientras el resto de la feria se revolvía en sus propios secretos. Nadie se atrevía a dormir, porque la certeza más aterradora no era el crimen en sí, sino que habría otro. La criatura de Frankenstein en la feria, capítulo 6, Juegos de feria mortales. La montaña rusa embrujada crujía como un esqueleto artrítico. De día era solo un amasijo de madera húmeda y focos rojos mal colocados de noche. Adquiría la grandeza de un ataúd mecánico que devoraba pasajeros entre chillidos metálicos. Fue allí donde se escuchó el segundo grito verdadero, tan distinto a las risas nerviosas del público, que sin embargo nadie sospechó nada. Un vagón llegó vacío. Los espectadores aplaudieron la desaparición. El director, con el rostro blanco como cera, intentó sonreír. Efecto especial, magia pura.
Pero cuando el siguiente vagón descendió con un cuerpo colgado a medias, la ovación se volvió histeria colectiva. La víctima, un tragafuegos, tenía la cabeza torcida en un ángulo imposible y los labios aún manchados de combustible. El olor a queroseno mezclado con sangre resultaba más nauseabundo que cualquier truco preparado. El público, ingenuo hasta la médula, no huyó. Aplaudían con la emoción morbosa de quien cree presenciar el espectáculo definitivo de Halloween. ¡Qué realismo!, gritaban mientras pedían volver a subir. El director, atrapado en su propio teatro macabro, solo podía asentir y balbucear algo sobre una función exclusiva y limitada. La criatura avanzó entre el gentío con la torpeza solemne de un investigador sin placa. Su sombra, proyectada por las luces moribundas, parecía más monstruosa que nunca. Nadie lo apartó. Creyeron que era parte del elenco. Se inclinó sobre los rieles manchados observando. Había marcas de arrastre en la madera, demasiado largas para un accidente de caída. Algo o alguien había empujado al tragafuegos desde lo alto, asegurándose de que quedara atrapado en el recorrido. En los tablones cercanos, huellas húmedas no coincidían con los de ningún artista, al menos de los que caminaban aún entre los vivos. El hombre fuerte apareció, sudoroso como siempre, jurando que estaba en su carpa entrenando solo. La vidente ciega levantó la cabeza hacia el aire impregnado de pólvora y dijo con voz apagada: No fue un accidente, el disfraz se come al hombre, el asesino juega a feria. Nadie entendió y por eso mismo todos temblaron. El ventrílocuo llegó después con su muñeco colgando del brazo. El títere habló. Los espectáculos siempre requieren sacrificios. ¿Qué importa un tragafuegos menos? El eco hueco de la madera resonó más tiempo del necesario, como si las palabras hubieran nacido de otro lugar. La criatura alzó la vista hacia la montaña rusa. Allí, entre sombras, parecía moverse una figura, una silueta que imitaba la de cualquier trabajador, cubierta con ropajes comunes, nada extraordinario, y sin embargo, algo en su quietud era demasiado perfecto, demasiado calculado. Un disfraz más entre decenas escondiéndose a plena vista. La certeza cayó sobre él como una losa. El asesino no era un intruso, ni un monstruo salido de algún mito. El asesino estaba entre ellos, jugando el mismo juego que la feria entera representaba. Cada risa del público, cada aplauso entusiasta no hacía más que darle más cobertura para matar bajo el telón del entretenimiento. Y la ironía era cruel. En una feria plagada de espejos deformantes, payasos falsos y actores pintados de horror, el asesino era el mejor disfrazado de todos, uno real. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 7. Entre espejos y máscaras. La casa de los espejos se alzaba como un mausoleo de cristal maldito. Las bombillas parpadeaban
como si todo el lugar se resistiera a existir. Los visitantes, aún embriagados de ilusión, se arremolinaban en la entrada para ver la atracción más terrorífica de la feria. No sabían que dentro los reflejos podían arrancar más que carcajadas, podían arrancar certezas. La criatura entró con la lentitud de quien carga un ataúd en los hombros, pero lo perturbador no fue reconocerse, sino lo que vino después. En otro panel, la imagen no lo mostraba inmóvil, sino con las manos manchadas de sangre fresca. En otro, lo veía arrastrando el cuerpo del malabarista como si fuera un muñeco roto. En otro más, sostenía la cabeza torcida del tragafuegos, como un trofeo. El vidrio se burlaba, recreando escenas que no había vivido, o tal vez sí. Las paredes lo envolvían con decenas de posibilidades. Allí estaba él, desgarrando gargantas. Allí, sonriendo con una mueca cruel, un gesto imposible en su rostro real. Allí, corriendo libre por la feria, escapando de su jaula, un monstruo desatado. El eco de su pasado resonó como una campana rota. Víctor Frankenstein, con su bata ensangrentada, gritando que era obra de sus manos. El recuerdo de la primera muerte, las acusaciones, los cuerpos en los Alpes, los crímenes de antaño se mezclaban con los recientes, como si todo formara parte de un mismo historial que no distinguía entre mito y presente. Los espejos lo señalaban como culpable. No había asesino oculto, no había disfraz ajeno, solo él, multiplicado en 1000 versiones, todas capaces de matar. La feria no necesitaba un monstruo entre bastidores. El monstruo ya estaba aquí, contemplando sus propias manos deformes. Una risa lejana rompió el embrujo. El ventríloco, escondido en algún rincón de la atracción, dejó que su muñeco hablara. El público siempre exige al culpable, y quién mejor que tú. Has practicado antes, ¿no? Un debut que se repite cada siglo. El eco metálico del títere se confundió con el cristal, haciéndolo sonar como si los mismos espejos lo acusaran. La criatura golpeó un espejo con un puño. El vidrio se astilló, dibujando una telaraña de fragmentos que multiplicaban aún más su figura culpable. 100 monstruos lo miraban ahora, todos con la misma cicatriz, todos con los mismos ojos vacíos. Por un instante, incluso él dudó. ¿Y si las muertes eran suyas? ¿Y si, encerrado en su silencio, había olvidado lo que hacía con las manos mientras dormía o mientras el odio lo cegaba? ¿Y si había nacido no para sufrir acusaciones, sino para cumplirlas una y otra vez como parte del espectáculo eterno de ser lo que los demás temían? El laberinto de espejos no ofrecían salida, solo preguntas, y todas tenían la misma respuesta reflejada: un asesino deforme, cosido por dentro y por fuera. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 8. El gran espectáculo.
La carpa central se alzó como una catedral torcida de lona y hierro. Dentro, el director del parque, un hombre de voz untuosa, bigote encerado y saco demasiado ajustado para sus ambiciones, subió al escenario con el entusiasmo de un predicador ebrio. Alzó los brazos y anunció a los cuatro vientos: Damas y caballeros, esta noche verán algo irrepetible, el espectáculo que hará temblar sus huesos y reír sus almas, un monstruo real enjaulado ante tus propios ojos. Las risas del público resonaron como cascabeles oxidados. Nadie creyó del todo sus palabras, lo adjudicaron al tono exagerado propio de un octubre que pedía sustos manufacturados. La criatura fue arrastrada al escenario entre cadenas, los eslabones rechinando como un coro de hierros condenados. Los operarios lo encadenaron a un poste, clavando los grilletes con teatralidad. Cada movimiento suyo, por más torpe y pesado, arrancaba aplausos, como si fuera un actor que ensaya el papel de sí mismo. El aire estaba cargado de algodón de azúcar rancio, sudor colectiva y esa expectación histérica que solo produce la mezcla de miedo y risa nerviosa. Desde el centro de la carpa, la criatura veía el mar de rostros pintados, máscaras de calabaza y sombreros de bruja. Todos parecían disfraces grotescos que lo imitaban sin saberlo, falsos monstruos observando al verdadero. El director giró en círculos presentando a su estrella con ademanes de ilusionista barato. Los reflectores improvisados iluminaban a la criatura desde ángulos crueles, distorsionando su sombra contra la lona como si ésta tuviera voluntad propia. La multitud vitoreaba, gritaba, aplaudía. Una señora lanzó un suspiro teatral fingiendo desmayo. El espectáculo funcionaba hasta que no lo fue. Un alarido desgarró la función. En las gradas un cuerpo se desplomó con un tajo limpio en el cuello, rojo como pintura recién aplicada. Por un instante la multitud rió, creyendo que se trataba de un truco de Halloween. El cadáver, sin embargo, no se levantó. La sangre se extendió con rapidez, impregnando los tablones hasta el suelo de tierra. El hedor metálico se impuso de inmediato sobre el azúcar y el sudor. Los aplausos se congelaron. Una mujer lanzó un grito real, crudo, despojado de artificio. Le siguieron otros, en cascada, hasta que la carpa se transformó en un hervidero de histeria. Máscaras caían al suelo, los focos parpadeaban como ojos asustados. El director intentó calmar a la multitud, balbuceando excusas, pero su voz quedó sepultada bajo el rugido del miedo colectivo. En medio del caos, la criatura permanecía encadenada, inmóvil. Los reflectores seguían clavados en él como acusadores. El público, ya sin filtros, lo miraba con una mezcla de horror y certeza. Ahí está el asesino, encadenado frente a nosotros, disfrazado de sí mismo. El espectáculo había terminado y por primera vez los gritos no eran risas disfrazadas, sino gritos desnudos de pánico. La criatura inclinó la cabeza. El crimen había ocurrido a plena vista, bajo el gran acto que debía exhibirlo como trofeo, y sin embargo las cadenas lo mantenían impotente, convertido en estatua de sí mismo.
mientras un asesino libre se mezclaba con la estampida de espectadores. La lona temblaba con cada golpe de las personas que huían. El viento entraba en ráfagas, apagando lámparas, avivando la sensación de que la carpa no era un refugio, sino una boca gigante a punto de devorarlos. Entre las sombras movedizas, la criatura distinguió siluetas que corrían, otras que caían, algunas que parecían multiplicarse como espectros. El miedo era ahora el único maestro de ceremonias y el espectáculo por fin se volvió auténtico. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 9. La revelación. El silencio tras la estampida era más siniestro que los gritos. La carpa maltrecha olía a polvo levantado, a hierro oxidado y a esa sangre todavía fresca que manchaba los tablones. Las cadenas de la criatura colgaban flojas. Alguien en la confusión había olvidado asegurarlas del todo. El poste de madera crujía, como si supiera que el espectáculo había terminado y se resistiera a ser mero decorado. En medio de la penumbra, solo dos figuras permanecían erguidas: el ventrílocuo y su muñeco. El hombre, flaco como un cuchillo, sudaba debajo de su sombrero ladeado. El muñeco, en cambio, sonreía con esos dientes demasiado humanos. Sus ojos de vidrio parecían brillar como una chispa húmeda, como si fuesen capaces de llorar o reír de verdad. El ventrílocuo, con voz quebrada, murmuraba: Tranquilos, todo sigue bajo control, solo un malentendido. Pero no había público ya. Solo sillas volcadas y el eco del miedo. Sus palabras parecían dirigidas más a sí mismo que a cualquiera. La criatura se movió entre las sombras observando el aire. Se espesaba y el murmullo del ventrílocuo se confundía con un siseo extraño que parecía provenir del propio muñeco. Ese pequeño cuerpo de trapo y madera estaba cosido con torpeza, demasiado real en los pliegues de la piel que asomaba bajo la tela, demasiado pesado para ser simple utilería, como si alguien hubiese querido darle un corazón que nunca le correspondía. Fue entonces cuando la revelación se abrió. Pasó como un trueno silencioso. Aquel muñeco no era simple imitación, era una copia grotesca, un espejo invertido de lo que la criatura había sido. Ambos estaban hechos de retazos humanos, ambos condenados a ser exhibidos, solo que mientras uno cargaba con la vergüenza de la vida, el otro era un cadáver articulado en manos de un hombre que lo usaba para matar. El detective improvisado que la criatura llevaba dentro hiló las piezas. Cada asesinato, cada tajo limpio, cada desaparición no era obra de una bestia descontrolada, sino de un titiritero que usaba su juguete macabro para sembrar terror. El ventrílocuo hablaba, pero la voz que todos recordaban era la del muñeco. Nadie se atrevía a contradecirla. Los artistas callaban por miedo. ¿Quién querría terminar cosido en la piel sonriente de aquel artefacto viviente? La criatura avanzó un paso y la luz temblorosa de una lámpara mostró el contraste. Frente a él, el muñeco era su reflejo degenerado,
pequeño, torcido, pero hecho de la misma esencia, restos humanos animados por la voluntad de otro, un recordatorio brutal de lo que él mismo pudo haber sido si Víctor lo hubiera dejado como simple experimento, sin pensamiento propio, sin conciencia. El ventríloco retrocedió arrastrando al muñeco como un escudo. No es lo que parece. Alcanzó a soltar con voz temblorosa, pero lo era, lo había sido siempre. El verdadero monstruo no era la criatura encadenada para divertir al público, ni siquiera el cadáver animado entre las manos de aquel hombre. Era la ambición, el secreto escondido tras la sonrisa pintada, la manipulación que disfrazaba a un asesino de simple artista de feria. Las bombillas parpadearon una última vez, como si la electricidad misma entendiera la escena. El muñeco, sostenido con torpeza, parecía reírse. Su mandíbula cayó en un chasquido hueco y ese sonido resonó como una burla final. La criatura extendió la mano, no necesitó palabras, la revelación estaba ahí, desnuda y cruel. La criatura de Frankenstein en la feria. Capítulo 10. Fuegos artificiales. La noche de Halloween se abrió como una herida sobre el cielo. Las nubes bajas parecían de cenizas y los cohetes que subían silbando apenas alcanzaban a atravesarlas antes de estallar en luces sangrientas. Los fuegos artificiales iluminaban a intervalos la feria, transformando cada sombra en un monstruo distinto con cada destello. La criatura caminaba entre los restos de la carpa rasgada. Había soltado las cadenas de los artistas, roto los candados, abierto jaulas que nunca debieron existir. El hombre fuerte, con los brazos temblando, la vidente sin ojos pero con un rostro que sabía demasiado, el domador de ratas con más heridas que las propias alimañas, todos miraron al coloso que los había liberado, pero ninguno se atrevió a dar un paso hacia él. La gratitud se mezclaba con miedo, el silencio con rechazo. El muñeco yacía en un rincón, sus costuras reventadas, trozos de piel reseca colgaban como serpentinas macabras. Aquella cosa era demasiado parecida a él, demasiado. No había diferencia esencial, solo el azar de la voluntad, el eco de los altavoces que aún chillaban con interferencias, repetían fragmentos de viejos anuncios. El auténtico monstruo en vivo. Realismo puro, nadie sale sin un grito. Una parodia cruel, un epitafio para todos. La criatura avanzó hacia la salida, nadie lo detuvo, pero tampoco nadie lo despidió. Era un desfile solitario, acompañado apenas por el olor a pólvora y por la risa rota de los fuegos artificiales. Cada explosión le arrancaba una sombra nueva, verdugo, víctima, espectro, no importa cuál. En los ojos del mundo jamás dejaría de ser el monstruo. Al llegar al borde del pueblo se detuvo, miró hacia atrás una sola vez. La feria ardía con luces de fiesta, pero bajo ellas el miedo era un carnaval más profundo. La multitud que quedaba seguía confundida entre espectáculo y horror. Algunos aplaudían sin saber por qué, otros rezaban creyendo que era el fin. Entonces se oyó un grito seco, arrancado de una garganta humana, seguido por otro más. Después, el caos, las luces se movieron frenéticas, los chillidos se multiplicaron, los tambores de la atracción central redoblaron como si acompañaran a un sacrificio invisible.
otro cuerpo había caído, aunque la criatura ya no estaba allí para verlo. El viento le trajo la certeza amarga. En esa feria solo había lugar para un asesino. La función nunca terminaba. La criatura siguió caminando, enorme y silenciosa, fundiéndose con la oscuridad de los campos. Tras él, el cielo ardía en explosiones naranjas y moradas, como si el infierno celebrara su propio festival. Entre cada estallido, su silueta desaparecía y reaparecía cada vez más lejana, cada vez menos real. Y mientras los fuegos artificiales caían en lluvia sobre la feria maldita, la risa más amarga, esa que jamás salía de su garganta, resonaba en lo profundo. La broma cruel de que de todos los presentes, el que no era humano, resultó ser el más humano de todos.